Aunque ya estoy extrañando ver un poco a los monstruos atacar de noche, este episodio 4 nos dejó una pista importante de cómo funcionan los viajes de Julie y todo empieza a tomar sentido. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Mantilla, pero ustedes me pueden decir Andy y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, no puedo creer que ya estamos en el cuarto episodio de esta temporada y es que se ha pasado rapidísimo, pero necesito que hablemos de este capítulo titulado de mitos y monstruos que nos dejó bastantes pistas importantes. Finalmente entendimos qué era lo que Fátima estaba haciendo desde el episodio anterior, también vimos un poco más de la conexión que tiene Víctor con el hombre amarillo y para mí lo más importante de todo el episodio fue la explicación de cómo Julie puede viajar en el tiempo, a qué momentos puede ir y posiblemente cómo controlar esos viajes. El episodio inicia con el grupo hablando sobre la chaqueta amarilla que encontraron en el bosque en el capítulo anterior y Henry comenta que le parece muy extraño cómo prácticamente todas las pinturas que Miranda hacía terminaron haciéndose realidad. El hombre amarillo, el niño de blanco, el faro, los niños Ancuis y prácticamente todo lo que hemos visto en el pueblo. También empiezan a preguntarse quién dejó la chaqueta allí y Boyd asume que fueron los monstruos tratando de otra vez jugar con la mente de las personas que están allí en el pueblo, pero obviamente necesitan hablar con Víctor por la reacción tan fuerte que tuvo al ver esta chaqueta y es que obviamente sabe algo. Y me parece un poquito irónico que quieren sacarle información a Víctor cuando ellos ni siquiera le han comentado a Henry la relación que tiene Tabitha y Miranda, y esto es algo que se critica muchísimo en la serie, que prácticamente todos tienen pedacitos de información pero nadie se los cuenta a nadie más. Entonces, ¿cómo se supone que van a poder encontrar las pistas o la forma de salir del pueblo si no se confían nada? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Luego, cuando Jade se queda solo con Tabitha, ella le pide disculpas por lo que le dijo en el episodio anterior sobre que debió haber sido él el que estaba colgado en el granero y no Jim. Y en ese momento Jade le menciona el lago de las lágrimas que Ethan le pidió ayuda para encontrar y aunque ellos no creen que exista, sienten que deben dejar a Ethan mantener esta imaginación porque puede ser su forma de sobrevivir al duelo o incluso sobrevivir a ese pueblo que sabemos que hasta ahora no tiene ninguna salida. Después de eso, Jade se queda solo con Boyd y es allí cuando decide consumir los hongos para intentar recordar algo de sus vidas pasadas. Y mientras esperamos que los hongos le hagan efecto a Jade, vemos que Boyd saca una cajita donde guarda cosas de Abby y entre todas esas cosas vemos una notita donde Abby le recuerda a Boyd comprar pan, huevos, leche y algunas cosas para la casa, pero lo importante aquí es el sobrenombre que le pone a él, Mr. Fish and Loaves. Y esto es una referencia bíblica directa a Jesucristo tratando de alimentar a miles de personas con pocos panes y pescados. Básicamente hace referencia a la habilidad de Boyd de poder administrar los recursos y mantener viva a la gente del pueblo, que como sabemos ese es prácticamente el rol de él en esta serie. Ya que es el final del episodio, Boyd está en la casa colonia y de la nada cae un anillo de matrimonio frente a él. Cuando lo recoge, se da cuenta que tiene exactamente el mismo símbolo infinito que el anillo de Abby. Así que se va corriendo a revisar la cajita pensando que tal vez alguien lo sacó o se le cayó, pero cuando revisa, el anillo original seguía allí. Y cuando vuelve a buscar el otro anillo que apareció de la nada, había desaparecido. Y aquí necesito de su ayuda un poco a sacar teorías de lo que esto pueda significar, porque para mí puede que sea la misma entidad que se le apareció en la casa a la familia Matthews, que movió todas las cosas en la cocina y está tratando de decirle algo a Boyd, comunicarse con él, dándole alguna advertencia posiblemente. Y ahora pasamos a la escena de Fátima, que por fin entendimos la locura que estaba haciendo en el episodio pasado. Y es que vemos su cuarto lleno de tierra con una manguera y Kenny, al darse cuenta que algo sucedía en el cuarto de ella, va a averiguar y obviamente se preocupa cuando la encuentra prácticamente jugando con la tierra porque él cree que esas acciones no son de la Fátima que él conoce y se inclina por pensar que puede que algo del pueblo la esté manipulando. Así que se va a buscar a Boyd y cuando él llega le pregunta directamente: Fátima, ¿cuál es tu plan? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y Fátima le explica que está prácticamente creando un golem, que es una figura protectora y también como de esperanza. Pero la razón por la que ella decidió hacerlo ahora es porque dice que todavía siente una conexión con Smiley, que todavía puede sentirlo dentro de ella y que él también siente lo mismo que ella siente. Entonces, al crear este golem, Fátima siente un poquito menos de miedo y más control. Es como su forma de luchar contra esta conexión.
relación que tiene con Smiley. Y aunque no sé qué tan útil vaya a ser este golem, sí siento que posiblemente esto le vaya a servir a ella para drenar toda esa frustración que vivió durante su embarazo, así como les comenté en el video anterior. Y otra cosa que me pareció curiosa es que en lo poco que llevaba construido se me pareció bastante al muñequito del libro de Ethan, el del Gollygog o el Gollygog. No sé cómo se menciona, lo siento. Hablemos ahora de la escena de Sofía en la casa de Sara, que la vemos leyendo unas cartas del pastor, y cuando Sara entra le pregunta si sabe todo lo que ella ha hecho en el pueblo, refiriéndose a matar a Toby, matar a su hermano, intentar matar a Ethan, lo que le hizo a Elgin y pare de contar. Sofía le dice que sí, pero que aún así ella cree que Sara es una buena persona de corazón. Además, también lo hace porque le gusta la privacidad de tener un cuarto para ella sola, obviamente para poder llevar a cabo todos sus planes como el hombre amarillo. Y como les digo en cada episodio, quiero que notemos en esta escena los detalles visuales sutiles que nos deja la serie para revelarnos realmente la persona que está mostrando en pantalla. En este caso vemos a Sofía frente al espejo y detrás de ella se ve una cortina amarilla. Y lo mismo pasó en el episodio pasado con las flores amarillas en el funeral, prácticamente diciéndonos que ella es el hombre amarillo. Pero bueno, cuando Sara sale de la habitación, Sofía empieza a murmurar unas palabras extrañas y ahí es cuando las voces regresan a la mente de Sara, o sea, todo mal. Y esta escena la habíamos visto en el tráiler, pero aquí se confirma que la persona detrás de todas estas voces que tenía Sara es el hombre de amarillo. ¡Eres un monstruo! Entonces, si en algún momento hubo alguna duda de que estas voces eran positivas o iban con un buen fin, pues descartado por completo. Más adelante vemos a Sara hablando con Elgin en la iglesia y le cuenta que las voces volvieron y le dijeron que vaya al diner, agarre la jarra de agua, se sirva un vaso, lo tome y luego vuelva a poner esa misma agua dentro de la jarra. Y claro, el problema no era hacerlo porque es fácil, sino que la preocupación real de Sara era que no sabía qué consecuencias podía traer a la persona que vaya a consumir esa agua que ella tomó. No sabía si en tal caso le iba a pasar algún tipo de infección, y es que por supuesto ella no quiere seguir haciéndole más daño a nadie. Pero lamentablemente sí tiene que hacerlo porque las voces le dijeron que si no obedece, entonces alguien cercano a ella va a sufrir las consecuencias. Y justo cuando Sara decide no cumplir esta orden por completo es cuando pasa lo de Sofía cayéndose en la piscina y lastimándose el brazo. Y aquí o Sofía la estaba viendo desde afuera o la estaba viendo por medio de las radios o alguien está infiltrado, porque ¿cómo se dio cuenta que Sara no volvió a poner el agua dentro de la jarra? Bueno, obviamente Sara conecta inmediatamente ambas cosas y piensa que eso ocurrió porque ella no terminó de cumplir lo que le pidieron, así que regresa al diner y hace exactamente todo el ritual como las voces le dijeron. Pero mientras espera a ver qué pasa, Sofía está hablando con Christy y Mariel sobre la historia de Abraham. Y básicamente lo que nos está dando a entender esta escena es que el hombre amarillo realmente no quería matar a nadie, sino que era una prueba. Quería ver qué tan lejos podía llegar Sara obedeciendo las voces para saber qué tanto puede Sofía o el hombre amarillo manipularla. Así que en toda esa historia, Abraham viene siendo Sara. Por otra parte, vemos a Víctor contando pasos hacia los árboles para comprobar si se movieron, tal como lo vimos en la temporada 1, y aunque creo que él nunca había dicho el número exacto, aquí sí mencionaron que eran 23 pasos. Allí, Henry intenta hablar con él sobre la reacción que tuvo al ver la chaqueta amarilla y Víctor finalmente lo lleva al lugar donde tiene escondidos o enterrados todos los dibujos que hizo sobre el hombre amarillo. Y aquí es donde todo se pone mucho más oscuro, porque Víctor le cuenta a Henry que prácticamente el hombre amarillo llegó como una persona más, llegó en un carro, todos pensaban que era su amigo, hasta que terminó traicionándolos cuando Víctor literalmente lo encontró comiéndose a Miranda al lado del árbol de las botellas. Y esto es exactamente lo mismo que está pasando con Sofía. Llegó como una persona normal, se ganó la confianza de todos y eventualmente los va a traicionar. O sea, el ciclo se está repitiendo. Y aquí esta escena me dejó algunas preguntas, y si saben las respuestas, por favor háganmelas saber en los comentarios. Y es que sabemos que Smiley fue quien mató a Miranda, pero luego Víctor encontró al hombre amarillo comiéndosela. Allí quedé un poco confundida. Tal vez Smiley fue quien sí acabó con la vida de Miranda y se la dejó al hombre amarillo para que él luego llevara a cabo su plan de que Víctor lo encontrara a él comiéndose a su mamá. No sé, me confundí.
confundió allí. De nuevo, si saben la respuesta, por favor, háganmela saber. Pero bueno, lo positivo dentro de todo esto es que Víctor finalmente está empezando a recordar más cosas y las está contando a los demás. Y ahora sí, hablemos de Julie y Randall, que están leyendo los libros de Ethan, tanto las aventuras del Gran Gulligo, que parece estar más relacionado con los Storywalkers, mientras que el vuelo del Cromonocle puede que esté conectado a cómo funciona el pueblo y la forma de salir de él. Pero mientras están discutiendo sobre los libros, llega Tabitha y los dos esconden los libros muy drásticamente. Y yo dentro de mí decía, más o menos, ¿por qué esconden algo así como si estuviesen haciendo algo ilegal? O sea, amiga, todos estamos buscando una respuesta, hasta nosotros. ¿Hasta cuándo esta gente va a seguir escondiendo lo que les sucede? O sea, a cada uno le pasa una cosa extraña y no las quieren contar porque creen que los van a tomar de locos. O sea, literalmente están en un pueblo donde lo imposible se hace real y hasta la misma Julie lo dice más adelante en el episodio. Pero bueno, ¿se acuerdan lo que les comenté en el video anterior sobre Randall y Julie? Que me gustaba su relación, todo eso. Bueno, pues al parecer no fui la única que lo notó, porque Tabitha entra en modo mamá leona protectora de su hija, ya que en un momento agarra a Randall aparte y le dice que Julie confía en él y que cuidadito con una cosa y con hacerle daño a su hija, porque si no se va a meter en problemas. Más adelante descubren que los Storywalkers necesitan crear una especie de marcador para saber a qué momento del tiempo viajar, y Julie, por supuesto, inmediatamente conecta esto con la forma de rescatar a su papá. Dice que tal vez este libro básicamente es un manual de instrucciones para ella, porque no cree que sea casualidad que Ethan llegara al pueblo justamente con esos libros que tienen tantas similitudes con todo lo que está pasando. Obviamente ella va a probar la teoría del marcador, que consiste en doblar un papel, viajar con él y dejar un símbolo dibujado en el lugar al que llegue. Y si cuando Randall la saque del trance en el que está, el símbolo también está en el presente, entonces es que sí funcionó. Pero antes de viajar en el tiempo, vemos que finalmente se corta el cabello exactamente como lo tenía el día en que falleció Jim. Así que ya nos estamos acercando un poco a esa escena para ver cómo viajó y cómo llegó hasta ese momento. En este capítulo vemos a Julie viajar al momento de la masacre que vivió Víctor, y qué escena tan perturbadora, porque allí se encuentra cara a cara con el hombre amarillo mientras está comiendo un hígado, lo cual no es casualidad porque el hígado es reconocido por ser un órgano regenerativo y además es el primer órgano que los depredadores buscan comerse después de cazar. Pero el hombre amarillo la ve y en vez de hablarle o reaccionar así como el día que sucedió lo de Jim, él simplemente corre hacia ella para atacarla. Y hasta me da la impresión que no la reconoce, así que puede que este sea el primer encuentro entre Julie y el hombre amarillo en los viajes en el tiempo. Por suerte, Randall logra sacarla del trance, pero cuando revisan el papel se dan cuenta de que el símbolo nunca apareció y el experimento del marcador falló. Aunque honestamente no sé si realmente falló, porque qué tal si esos marcadores no son los papeles o el símbolo que ella está dibujando, sino que sean los dibujos de Víctor, porque sabemos que él dibuja las cosas después de que suceden. Entonces, ¿qué tal si Julie puede utilizar esos dibujos o los objetos almacenados en el diner o en el almacén donde Acosta está como marcadores para viajar a momentos específicos del tiempo? No sé, lo dejo allí para pensar y analizar. Para finalizar, hablemos del viaje que hacen al asentamiento de comida. Temprano en el episodio, Donna hace un comentario que ya hace falta buscar alimentos, así que van a hacer esa expedición. Y como Tabitha también está considerando ir, quiere ir antes a hablar con Ethan para preguntarle sobre el lago de las lágrimas. Cuando llega, se encuentra con que Ethan todavía está tratando de comunicarse con su padre por medio de la radio, y cuando le pregunta por qué él nunca le contó a ella sobre el lago de las lágrimas, él le responde porque prácticamente no le iba a creer, y ella, en vez de negarlo, lo que hizo fue ofrecerle llevarlo al lago y al asentamiento de comida donde iban a ir para él mismo demostrar y confirmar si el lago existe o no. Y yo sé que me van a decir loca, pero fíjense en los detalles del cuarto de Ethan, de qué color son, no voy a decir más. Continuamos con el video. Durante la expedición, Donna y Tabitha tienen una conversación que me pareció un mal presagio de lo que puede sucederle a uno de estos personajes, ya que Donna le hace un comentario que ella es quien se va a arriesgar si necesita hacerlo. Y yo dentro de mí solamente estaba así. ¿Por qué? Porque a pesar de que ella no es el personaje más importante de toda la serie, ella ha estado allí desde el principio apoyando, así que viva Donna. Ya al final encuentran un lago e intentan echarle agua al pajarito herido que encontraron en el camino para ver si realmente este lago tiene poderes curativos.
que por cierto Ethan menciona que es el primer pájaro que se encuentran que no es un cuervo. Y mientras esto sucede, un tal Roger interrumpe la escena porque se encontró con una cuerda enterrada y cuando la jala salen unas cosas extrañas del agua que asumimos que son los espantapájaros que ya hemos visto en el tráiler. Y honestamente no creo que este sea el lago de las lágrimas, primero porque no tuvieron que atravesar nada relacionado con las arañas, así como Ethan lo mencionó en su historia en la temporada 1, pero si en tal caso llega a ser el lago de las lágrimas, entonces eso confirmaría que el Jim que Ethan vio posiblemente sea malo, ya que prácticamente está enviando a Ethan a un lugar donde aparecen esos espantapájaros malignos que vamos a ver en los próximos episodios. Pero bueno amigos, como siempre les digo, hasta aquí llegó el episodio de esta semana. Cuéntenme qué tal les pareció. Lo que sí voy a necesitar de ustedes es ayuda en los comentarios con respecto a las teorías que se les ocurran sobre el anillo que Boy tenía que desapareció así de la nada. Y sobre el capítulo, si les soy honesta, me gustó, pero así como les dije al inicio de este video, ya me hace falta ver a los monstruos atacando en la noche, porque sí, ahora parece que todo es de día, por supuesto, porque el hombre amarillo o Sofía está caminando entre ellos y ellos no saben quién es realmente. Pero bueno, ustedes saben, un poquito de terror, suspenso, no hace mal. Como siempre les digo, si les gustó el video, les agradecería muchísimo si le pueden regalar un me gusta a este video, también suscribirse al canal. Y por otra parte, muchísimas gracias si eres nuevo en este canal y te suscribiste o llegaste por medio del último video que les subí, que realmente no esperaba que tuviese tanto amor, pero en serio, gracias de corazón. Y sin más que añadir, nos vemos de nuevo en el próximo video. Bye.